Este, Muy buenas noches, queridos invitados, queridos amigos. Tenemos hoy día una noche de ciencia. Vamos a estar con la doctora Gabriela Illón Guerrero. Ella es especialista en medicina familiar. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría de atención primaria en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es coordinadora del programa de salud renal del Policlínico Chincha, Red Rebagliati. Cuenta con experiencia docente de 7 años en la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en el área de simulación clínica y habilidades de comunicación, así como en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha hecho medicina preventiva y promoción de la salud y actualmente es docente de la Universidad Norbert Wiener en la cátedra de semiología clínica. Es especialista en terapia epigenética y tiene cursos de especialización en ozonoterapia sistémica y uso medicinal del cannabis. Así que con ustedes muy contenta de tener a la doctora Gabriela con este tema tan importante que realmente lo tenemos que tener muy en cuenta todos, que es el hígado graso y la esteatosis hepática. Así es que adelante, Gabriela, te dejo los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, primero quisiera agradecer a todos los participantes. El día de hoy vamos a tener información de valor, ¿no? Una información que espero que nos pueda ayudar sobre todo a prevenir, ¿no? A prevenir esta enfermedad que actualmente está aumentando sus cifras alarmantemente en nuestro país. Estoy hablando específicamente de lo que es el hígado graso. En términos médicos de hígado graso es la esteatosis hepática. Y bueno, vamos a empezar. Entonces nosotros generalmente nos podemos hacer muchas preguntas, seguramente como pacientes, como seres humanos. ¿Qué significa tener hígado graso? En algún momento hemos escuchado a alguien, me han dicho que tengo hígado graso o en la ecografía me salió hígado graso. También nos podemos preguntar quién está en riesgo de tener hígado graso, ¿no? ¿Quiénes son las personas que pueden tener hígado graso con mayor frecuencia? Otra pregunta muy frecuente es, ¿esta patología, esta enfermedad me pone en riesgo para poder hacer cáncer de hígado a futuro? Entonces, esas respuestas las vamos a tener hoy día. ¿Cómo saber si lo tengo? Para aquellas personas que han oído a sus amistades, a sus vecinos, ¿no? A veces uno se pregunta, oh, mi amiga me dijo que tenía hígado graso, de repente yo también lo puedo tener, ¿cómo puedo hacer para saber si lo tengo? ¿Es peligroso? ¿Y qué debo hacer? ¿Puedo evitar las complicaciones? Esas preguntas vamos a resolverlas en esta ponencia. Para empezar, decirles de que el hígado es un órgano, uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, pues tiene alrededor de 600 funciones que realiza, de entre las cuales las más importantes son las que podemos ver en esta imagen. Sobre todo producen y secretan la bilis, es muy importante para poder digerir la grasa que consumimos, ¿no? Entonces ahí vemos, el hígado puede producir sales biliares que nos permiten disolver la grasa ingerida. También produce el colesterol, que también tiene una fracción buena que nos permite protegernos de enfermedades cardiovasculares. El hígado es un órgano desintoxicante, al igual que el riñón. Por eso es un órgano noble, ¿no? También es muy importante porque en el hígado se produce el metabolismo de los carbohidratos. El hígado almacena la energía, ¿no? Toma la energía de la glucosa y la almacena en forma de glucógeno. También el hígado, como hemos dicho, sirve para poder ingerir las grasas y para poderlas formar. Es así que hay vitaminas que se forman dentro del hígado, las vitaminas liposolubles y también síntesis de las proteínas. Es por eso que cuando una persona tiene una enfermedad hepática avanzada, tiene una hipoalbuminemia, es decir, una baja de proteína, y tiene trastornos de los factores de la coagulación, o sea, tiene problemas en la coagulación, comienzan a aparecerle sangrado o hematomas en el cuerpo.
¿verdad? Entonces, vamos a ver que el hígado está relacionado con importantes funciones en el cuerpo. Entonces, entrando ya al tema, la enfermedad hepática grasa no alcohólica o esteatosis hepática, que se llama en un primer momento, es muy importante tenerla en cuenta porque la prevalencia mundial es 25%. O sea, imagínense, un cuarto de personas a nivel mundial ya padecen hígado graso no relacionado al alcohol. Es muy sabido que aquellos pacientes que tienen alcoholismo crónico van a obviamente estar enfermos del hígado a largo plazo, pero esta enfermedad está no relacionada al alcohol. Ojo, y en el Perú, según los últimos informes, el 30%, o sea, de esta sala, aproximadamente 3 de cada 10 personas pueden tener o tienen ya el hígado graso y probablemente no lo sepan. Ahora, el hígado graso está relacionado con mayor frecuencia a qué enfermedad. ¿Quiénes son las personas que están en mayor riesgo de padecer hígado graso? Los pacientes que tienen alteración, ya sea en el colesterol o en los triglicéridos, pacientes con sobrepeso y con obesidad, el 90% de estos pacientes es muy probable que tengan hígado graso. Y el 51% está relacionado, ¿no? O sea, es decir, el hígado graso se ve en el 50% de los obesos. Y de todos los obesos, la gran mayoría va a tener hígado graso. El síndrome metabólico que hablamos la semana pasada. Me imagino que los que participaron la semana pasada, el martes pasado, ya saben lo que es el síndrome metabólico. También tienen un alto riesgo de hígado graso, 42% aproximadamente. Pacientes con diabetes mellitus, aproximadamente un 22% tienen riesgo de tener hígado graso. 22% lo tienen, lo tiene prácticamente. Los pacientes hipertensos también tienen hígado graso en un 19%. Para los que no se acuerdan, era síndrome metabólico. El síndrome metabólico es todo paciente que cumple 3 o más criterios de esto, ¿no? Glucosa más de 100, triglicéridos más de 150, presión arterial alta y perímetro abdominal más de 80 en mujeres y más de 90 en varones. Y el HDL, que es el colesterol bueno, lo tienen bajo. ¿Ok? Lo ideal es tener un HDL alto, pero estos pacientes lo van a tener bajo. Otras patologías o condiciones que aumentan la posibilidad de tener hígado graso no alcohólico, ¿cuáles son? Como vemos ahí en la imagen, el hipotiroidismo. Es frecuente que pacientes con hipotiroidismo tengan hígado graso. Es por eso que deberíamos hacer el descarte, deberían hacerse el descarte, todo paciente con hipotiroidismo, el descarte de hígado graso. Pacientes que tienen que usan antiinflamatorios no esteroideos con frecuencia o que abusan del paracetamol, ¿no? O sea, pacientes que toman ibuprofeno, naproxeno, pacientes que toman más de 4 o 5 paracetamoles al día o que toman todos los días paracetamol por cualquier cosa, por cualquier motivo, esos pacientes tienen un alto riesgo de tener hígado graso y por lo tanto tienen que hacerse el descarte de hígado graso. Aquellos pacientes, y en verdad la mayoría de los pacientes que atiendo día a día, tienen polifarmacia. ¿A qué le llamamos polifarmacia? Le llamamos polifarmacia a todo uso de más de 5 fármacos. Y en verdad, créanme que hay pacientes que toman más de 5 fármacos porque lo necesitan, otros pacientes no. Es por eso que, al menos particularmente, yo siempre trato de reducir las medicinas en mis pacientes. Como le digo a ellos, cuanto menos pastillas de la farmaindustria, no, mejor dicho, de la industria farmacéutica, perdón, tomen, es mejor. ¿No? Hepatitis virales, aquellos pacientes que han tenido antecedentes de hepatitis, ya sea A, B, C, tienen riesgo también de hacer hígado graso no alcohólico, o sea, tienen que hacerse el descarte. Y también
los pacientes que tienen VIH, porque obviamente estos pacientes VIH y pacientes con tuberculosis toman varios fármacos, por lo tanto, y tienen que hacerse el descarte de hígado graso también, ¿ya? Entonces, cuál es las fases del hígado graso? Acá tenemos, perdón, voy a, un momento. Las fases de la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Vamos a ver que primero tenemos acá el hígado normal. Luego vamos a tener la inflamación, una pequeña inflamación que le llamamos hígado graso, que es la esteatosis hepática. Pero si esta inflamación se perpetúa, continúa, vamos a tener una esteatohepatitis, que se llama en medicina esteatohepatitis o fibrosis, ¿ya? Si esto continúa, si el paciente no toma medidas para revertir esta situación, vamos a llegar a un estado que se llama cirrosis hepática. Ojo, estoy hablando de pacientes que no consumen alcohol. Ustedes saben que hay la cirrosis alcohólica en aquellos pacientes que hacen abuso crónico del alcohol, ¿no? Pero yo estoy hablando de pacientes que no consumen alcohol y que sin embargo tienen hígado graso no alcohólico que puede progresar a cirrosis y que lamentablemente aproximadamente en 10 a 20 años pueden desarrollar un porcentaje de estos pacientes, pueden desarrollar cáncer hepático, ¿ya? Eso es lo más terrible, lo peor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de saber esta cronología de la enfermedad? Que en un primer momento, la gran mayoría va a ser asintomático u oligosintomático. Oligosintomático es que van a tener pocos síntomas o síntomas inespecíficos. De repente yo puedo tener, como decía, como posteé en un TikTok, de repente yo no me doy cuenta y me comienzo a olvidar de las cosas, tengo falta de concentración, tengo fatiga crónica, tengo mal aliento, yo pienso que es el estómago y no, de repente es el hígado, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos si tenemos los factores de riesgo. Si yo soy una persona con sobrepeso, soy una persona obesa, tengo antecedentes familiares de diabetes, tengo síndrome metabólico, ¿no? Ya sabemos el síndrome metabólico. Los que no sepan el síndrome metabólico, los invito a ver la grabación del Zoom en el canal de YouTube que he creado, y ya lo voy a compartir luego. Y entonces estamos viendo que estos pacientes que tienen esos antecedentes pueden tener hígado graso y de repente no saberlo. Y pasaron de repente 10 a 15 años y de repente ya nos encontramos en el estado de cáncer, ¿no? O cirrosis, ¿no? Si es menos grave, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, para que se quede más claro, los porcentajes en enfermedad por hígado graso no alcohólico, acá tenemos un hígado normal, se ve bien bonito ese hígado, ¿verdad? Entonces, este hígado normal, entre un 15 a 30% de pacientes que tienen el hígado normal, acuérdense de la prevalencia, 30% de personas en el mundo ya tienen hígado graso, van a ser esteatosis hepática, ¿no? O sea, hígado graso simple, se puede decir así, y lamentablemente de estas personas que hacen esteatosis hepática, del 12 a 40%, si es que no toman las medidas preventivas, van a desarrollar una esteatohepatitis, en las siglas en inglés es NASH, ¿ya? Y de estos pacientes, del 15 al 25% van a desarrollar una cirrosis hepática no alcohólica. De estos pacientes que ya tienen el estadio de cirrosis, el 50% va a necesitar un trasplante hepático para poder vivir, ya otros pacientes van a fallecer, ¿no? En ese estadio, o sea, van a fallecer por las complicaciones propias de la cirrosis hepática y el 7% de estos pacientes lamentablemente van a desarrollar adenocarcinoma hepático o un cáncer hepático, ¿verdad? Entonces, es muy importante para que ustedes vean que todo esto podemos
detectarlo en este nivel. Y si lo detectamos en este nivel de hígado graso simple, de esteatosis hepática, vamos a poder prevenir, ¿no? Ok, entonces, el 80% de hígado graso no alcohólica o esteatosis hepática, o sea, la enfermedad hepática grasa no alcohólica se divide en 80% es esta esteatosis hepática, o sea, un hígado graso simple, que no es, es un hígado graso que los pacientes con diabetes o síndrome metabólico, pacientes obesos lo pueden tener, en su gran mayoría lo van a tener, pero ¿de qué va a depender que esto avance a esteatohepatitis, ¿no? Como habíamos visto en la diapositiva anterior, hemos dicho que tenemos hígado normal, tenemos el hígado graso, pero de qué depende de que estos pacientes progresen, va a depender de los hábitos de vida que van a llevar, que vamos a hablar más adelante, y de todas las acciones que van a conducir a que este paciente pueda desarrollar esta inflamación crónica que va a desarrollar en fibrosis hepática. Tener hígado graso aumenta 3 veces más el riesgo de padecer cáncer hepático. Entre un 25 a 30% va a desarrollar hepatocarcinoma. Es por eso que es importante la prevención. ¿Qué pacientes con hígado graso tienen más riesgo de desarrollar cáncer hepático? Entonces, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Doctora, a mí en una ecografía me salió que tengo hígado graso. Entonces, si yo veo que esta paciente tiene la ecografía con hígado graso y esta paciente tiene una diabetes mal controlada, es obesa o tiene sobrepeso, tiene un síndrome metabólico, de repente no es diabética, pero ya es prediabética, o sea, ya tiene un síndrome metabólico. Hemos dicho la semana pasada de qué se trata, de repente es un paciente que fuma, ¿ya? Y le salió en ecografía esteatosis hepática hígado graso, y el paciente, yo al momento de hacerle la historia, me dice, cuando le pregunto si fuma, si toma, me dice, sí, doctora, fumo 2 cigarrillos todos los días, o de repente es un cigarrillo ocasional, pero de todas maneras el paciente fuma. O aquel paciente que tiene una carga genética de cáncer. Por ejemplo, aquel paciente que me dice, o al momento de yo hacerle la anamnesis o el interrogatorio médico, me pregunto, ¿tiene familiares que han tenido cáncer? Sí, mi papá murió de cáncer de estómago, mi abuelita murió de cáncer de colon, mi hermano murió de cáncer de hígado o de cáncer renal. Entonces, este paciente es el que tiene más riesgo que si tiene hígado graso simple, se pueda convertir a la larga, no estoy hablando que mañana pasado, estoy hablando que ese paciente tiene un lapso de tiempo para tomar medidas que verdaderamente van a revertir y lo van a proteger de que desarrolle cáncer hepático. Y otro componente muy importante es que yo tengo que evaluar la parte psicosocial, la parte psicológica, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene hígado graso en ecografía y que tiene un estrés muy fuerte, una ansiedad, una depresión severa, entonces yo como médico voy a dar ciertas pautas que ahora vamos a decirlas para que ese paciente pueda mejorar y pueda prevenir que en un futuro desarrolle cáncer de hígado, ¿ya? Y en este punto quiero, de repente, para aquellas personas que no estuvieron en el Zoom anterior, quiero hablar acerca de la genética, que justamente es esto, versus la epigenética, que es todo esto, ¿no? La genética, por ejemplo, yo puedo tener mi abuelita que tuvo cáncer de páncreas, ¿no? Yo sé que tengo antecedentes de cáncer por parte de la familia de mi papá. De repente, la familia de mi papá, todos tenían diabetes mellitus. Tengo genes para diabetes, tengo genes para cáncer, pero ¿de qué va a depender que yo active esos genes? ¿No? Eso se llama la epigenética. Si yo no me cuido, si de repente yo comienzo a consumir un exceso de carbohidratos, que eso se va a acumular y que me va a producir que yo desarrolle la diabetes, estaría haciendo mal, ¿verdad? Si yo aún sabiendo que tengo la carga genética, no tomo medidas preventivas para activar la epigenética de manera positiva, estaría haciendo mal. Entonces, la epigenética son todos los factores que influyen
en la inactivación de los genes malignos que todos tenemos. O sea, si ustedes comienzan a preguntar entre su misma familia, se van a dar cuenta, o sea, muy pocas familias he conocido que no tengan nada. Así les digo, en más de 10 años de médico que tengo, siempre toda persona, por más que no tenga aparentemente nada, siempre haciendo la anamnesis, preguntando, vamos a encontrar algo. Entonces, saco la conclusión de que siempre vamos a tener un gen que está latente ahí, ¿no? De repente, como les comenté en el Zoom pasado, ¿no? Yo tengo pacientes que me dicen, cuando yo les pregunto, ¿no? Tengo pacientes que tienen glucosa 130 y que no sabían que eran diabéticos. Les pregunto, ¿en la familia ha habido diabetes? Ah, mi mamá, pero mi mamá le dio de viejita. O sea, no es que su mamá le haya dado de viejita, o sea, su mamá tenía los genes de la diabetes y ese paciente también lo tiene, pero la mamá como comía diferente, vivió en otra época, no a la época de ahora, ¿no? Es una época más contaminada por todos sitios, ¿no? Y una época más estresada. Entonces, esa mamá hizo la diabetes ya de 80 años, ¿no? Pero ahora estamos viendo personas, yo he visto personas de 20 años, de 21 años, que ya tienen síndrome metabólico, ¿se dan cuenta? Entonces, y es probable que también tengan hígado graso. Y es por eso es muy importante conocer sobre la epigenética y cómo la epigenética va a influenciar de manera positiva o de manera negativa, de acuerdo a nuestros hábitos que tengamos. ¿Ok? Y de acuerdo a cómo nosotros nos estemos alimentando, suplementando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se produce esta progresión de hígado graso simple a una esteatohepatitis, a una inflamación mayor, a cirrosis y a fibrosis? Tomar un poquito de agua. Tenemos las amenazas externas, las toxinas, las drogas, y vuelvo a repetir, el estrés oxidativo. El estrés oxidativo se produce por una serie de amenazas externas y las amenazas internas propias de cada paciente. Tenemos pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, hipotiroidismo, y va a haber una inflamación, va a haber una mayor inflamación que se va a perpetuar si es que el paciente no toma medidas. Vamos a tener una inflamación, una hepatitis crónica, luego vamos a tener una cirrosis y posteriormente el cáncer del hígado. Y acá es muy importante comentarles que estas siglas son de un antioxidante, el antioxidante maestro es el glutatión. Entonces, el estrés oxidativo es cuando los antioxidantes disminuyen ante la presencia de una oxidación mayor que proviene tanto de la ingestión de toxinas que nosotros mismos nos metemos, la hamburguesa, el embutido, el pollito broster, la papa frita, los snacks, la papita ley, el dorito, ¿no? El alcohol, o sea, N cosas que a veces no controlamos en introducir a nuestro cuerpo a través de la mala alimentación y eso se va a producir un estrés oxidativo. Aparte tenemos las influencias emocionales, el estrés, que me llevo mal con mi mamá, que me llevo mal con el hermano, que mi nuera me dijo tal cosa, que mi suegra. Entonces todo eso va a hacer que haya un estrés oxidativo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que a mayor estrés oxidativo, mayor riesgo de que esta enfermedad progrese a cáncer hepático, como ya les había comentado. Ok, entonces, ¿cómo saber si tengo hígado graso? Entonces ya sabemos cuáles son los factores de riesgo, ya sabemos qué personas tienen más posibilidades y a la larga puedan desarrollar cáncer hepático. Entonces, ¿cómo puedo saber? Con los síntomas, ¿no? Pero yo les había comentado que la mayoría de personas que están en la etapa inicial son asintomáticos o son oligosintomáticos. Es por eso muy importante saber los factores de riesgo, ¿ya? Saber los factores de riesgo para poder tener en cuenta que debemos hacernos un descarte. ¿Ok? ¿Y cuáles son los síntomas que se pueden presentar? Fatiga crónica.
A veces uno dice, ay, no, me falta sueño, estoy fatigado, me falta vitaminas, ¿no? Y no, no es que te falte vitaminas, es que tu hígado está mal, que tienes que hacerte chequear, que tienes que hacerte ver. Dolor en la parte superior derecha, eso como es un poquito más obvio, porque el hígado se encuentra en el hipocondrio derecho, que es la parte subcostal derecha, del lado derecho, ¿no? La gran mayoría lo tenemos ahí, el hígado, ¿no? Falta de apetito, a veces no tengo hambre, me lleno con facilidad, tengo el mal aliento, ¿no? Luego tenemos otros síntomas, malestar y pesadez después de las comidas, me cae mal cuando consumo grasa, se puede confundir con otras patologías, ¿no? Se puede confundir con una litiasis vesicular, se puede confundir con una gastritis incluso, tengo hinchazón abdominal, ay, me ha crecido la barriga y no sé por qué, parezco embarazada, parezco embarazado, ¿no? Esos son síntomas importantes que nosotros nos hacen sospechar, ¿ya? Nos hacen sospechar de que tenemos hígado graso, que podemos tener hígado graso, ¿ya? El insomnio, pacientes que no pueden dormir bien, también es importante que se hagan ver el hígado, el hígado. Estos otros síntomas que voy a decir son de repente ya cuando el paciente ha progresado a un estadio más avanzado, cuando ya hay esteatohepatitis o cuando ya hay cirrosis hepática, o inclusive cuando ya están en el estadio de cáncer, color amarillento en la piel, hay ictericia porque aumenta la bilirrubina, hay hematomas, hay sangrado, hay problemas de la coagulación, las plaquetas disminuyen. A veces en un chequeo, yo recuerdo mucho un paciente que vino a la consulta y le mandé un hemograma, ¿no? Como parte del chequeo y le salió las plaquetas en 50.000, ¿ya? Y le pregunto, señor, ¿usted es diabético? Sí, soy diabético. No, no, cuando se cepilla los dientes no le sangra. Ah, sí, pero yo pensé era normal porque le cepillo fuerte. Y no, resulta que el paciente ya tenía un grado de cirrosis hepática. Entonces vamos a ver que estos síntomas son síntomas más avanzados, ¿no? Entonces, olor amarillento en piel, acá se ha repetido, perdón, orinas oscuras y heces pálidas. De repente las heces ya han perdido el color, entonces salen más pálidas. Esos son síntomas ya más avanzados, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que el primer diagnóstico es a través de los síntomas en pacientes que tienen síntomas. Pero en pacientes que no tienen síntomas, muchas veces el diagnóstico es casual, ¿no? De repente yo le dije a la doctora o al doctor, ay doctora, siento pesadez estomacal, o cuando como grasa me molesta, entonces el médico pensó, ¿no? Y a mí me ha pasado también, de repente tiene una piedrita en la vesícula, le mandan ecografía y no tiene piedrita, y sale que tiene esteatosis hepática, por ejemplo, digamos así, leve, ¿no? Entonces ahí yo tendría que pedirle un perfil hepático. Este perfil hepático, estos son los componentes del perfil hepático, y lo que más llama la atención es cuando tienen las transaminasas. Estas siglas no se preocupen mucho en conocerlas, y esos ya son términos propiamente médicos, pero lo que ustedes tienen que saber que estas siglas son los componentes del perfil hepático. Por ejemplo, TGO es la transaminasa glutamicoxalacética, el TGP es otro tipo de transaminasa, FA es fosfatasa alcalina, TP tiempo de protrombina, o sea, todo esto, este examen me va a permitir saber si el paciente tiene una alteración en la función hepática. Ojo, es como cuando yo quiero ver función renal, hay ciertos exámenes que yo hago, y lo mismo sucede con la ecografía y con el perfil hepático. El perfil hepático me permite ver si el hígado está funcionando bien o no. Y la ecografía me permite ver por fuera cómo está el hígado, si tiene grasa, cuánto de grasa tiene, me dejo entender. Entonces, no necesariamente porque la ecografía me sale esteatosis hepática, no necesariamente significa de que tengo ya toda la enfermedad del hígado graso. Por eso es importante ir a la consulta del médico, tener una orientación médica, porque nosotros hacemos una unidad clínica. ¿Me dejo entender? O sea, no es porque un examen me sale así, no. Tenemos que hablar con el paciente, ver de manera integral para ver si ese paciente definitivamente tiene el hígado graso no alcohólico, en qué estadio está. Si está en esteatosis nada más, si está en esteatohepatitis o está en cirrosis hepática.
¿ya? Todos estos exámenes nos dan una aproximación. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que cuando se hace el diagnóstico, generalmente, además de tener la ecografía alterada, tenemos, además de tener estas dos transaminasas elevadas, tenemos la glucosa elevada, o sea, tenemos las alteraciones del síndrome metabólico, ¿no? El triglicérido alto, el LDL, que es el colesterol malo alto, y el HDL, que es el colesterol bueno, en vez de tenerlo alto, lo tenemos bajo, ¿no? Entonces, todo esto le va a dar al médico una aproximación. Dependiendo de esto, de la evaluación, nosotros podemos mandar al paciente para que le hagan este examen, que es como una ecografía más específica, para ver el grado de fibrosis que tiene el hígado, ¿ya? Y el gol estándar, en realidad el diagnóstico verídico verdadero, se hace con una biopsia hepática. Pero generalmente no vamos a mandar al paciente para una biopsia. ¿Por qué? Porque imagínense, pues si tuviéramos que mandar a todos los pacientes que en la ecografía me sale esteatosis hepática, imagínense que a todos les mandemos biopsia hepática. Tendríamos varias complicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la biopsia hepática no es tan simple de realizar, ¿no? Tiene complicaciones. Entonces, esto nos permite a nosotros los médicos tener una aproximación diagnóstica y hablar con el paciente para que el paciente pueda tomar medidas preventivas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Muchos pacientes me dicen, doctora, ¿qué pastilla puedo tomar? ¿Qué tomo para el hígado graso? Les digo con toda sinceridad, el tratamiento fundamental es bajar de peso. Aquellos pacientes que tienen el índice de masa corporal más de 30, aquellos pacientes obesos, ya gorditos, el tratamiento es bajar de peso. Bajan de peso y van a ver cómo el hígado graso va a mejorar. ¿Y cómo bajamos de peso? Tenemos que hacer una alimentación saludable, ¿verdad? La alimentación saludable, como yo le digo a los pacientes, la mitad del plato tiene que ser ensalada. La mitad del plato, ensalada. Doctora, pero hace frío, lo siento. ¿Quieres mejorar? Ensalada. Doctora, ¿que me hace mal? No. ¿Verdad? Este, obviamente hay que tener ciertas como se dice, cierta flexibilidad, ¿no? Es por eso que se hace una consulta personalizada de acuerdo al paciente para poder ver la situación del paciente, para que el paciente pueda tener un tratamiento en conjunto, de repente con un nutricionista, para que pueda mejorar. Tenemos acá lo ideal, lo que tiene que hacer todo paciente con hígado graso, evitar pues la comida chatarra, evitar los carbohidratos simples, ¿no? Evitar esos carbohidratos simples que están en las golosinas, en las tortas, en los pasteles, ¿no? Ahora que hace frío, doctora, pero me gusta comer un chocolate todos los días. Ahí está tu hígado graso. Tenemos que hacer actividad física, ¿ya? Cualquier actividad física que hagamos va a ser buena, pero que sea una actividad física, como yo siempre les digo a los pacientes, tiene que ser una actividad física que me dé placer, porque, o sea, que me dé placer, que me ayude a segregar endorfina, no que me ayude a generar cortisol. O sea, no a la actividad física que a veces me dicen las pacientes, doctora, pero yo no sé por qué no bajo de peso. Yo voy al mercado, trapeo, limpio, subo y bajo las escaleras 3 a 4 veces al día, voy a recoger a mi nieto, estoy en actividad, eso no es actividad, señora, eso es trajín. Y el trajín no ayuda, al contrario, va a empeorar su enfermedad crónica que usted tiene, ¿ya? Entonces, tenemos también que ayudarnos con la fitoterapia. Algunos pacientes me dicen, doctora, ¿qué plantas puedo tomar? Ahí está. Para aquellos pacientes que siempre me han preguntado, ahí estén. ¿Cuáles son las plantas que nos van a ayudar para tener un hígado más saludable? Tenemos acá el boldo, ¿no? El boldo, yo me acuerdo que cuando era niña y a mí me dio hepatitis, mi mamá me tuvo a punto de boldo, ¿no? Y mejoré. Entonces, tenemos a esta planta, el boldo, pero ¿cómo se prepara? De 2 a 5 gramos en infusión por 4 semanas, ¿no? El romero también es una planta muy buena para el hígado graso, pero ojo, estas plantas, ¿ya? Hay que tener cuidado en la preparación porque tienen algunas contraindicaciones, sobre todo en pacientes que ya tienen piedritas en la vesícula.
porque están contraindicadas en pacientes que pueden hacer una obstrucción de la vía biliar, ¿ya? El diente de león igual también es muy importante, es muy bueno para el hígado graso. La cúrcuma, ¿ya? Tenemos en infusión, también es importante, es bueno para el hígado graso. El cardomariano, ¿no? Es por eso que hay algunos pacientes que me dicen, doctora, la simimarina es buena, sí, porque proviene del cardomariano, ¿no? Pero el cardomariano se usa las semillas trituradas y la alcachofa también, ¿no? También son buenas para el hígado, entonces son cosas que nos pueden ayudar. Entonces, ya para ir eh, contextualizando todo este tema del hígado graso, vamos a ver que el hígado graso no alcohólico es una enfermedad frecuente en pacientes obesos con síndrome metabólico y o con diabetes. Entonces, esos pacientes son los que se tienen que preocupar más para que su doctor les haga por lo menos unas transaminasas, un perfil hepático o una ecografía para poder evaluar su riesgo de desarrollar en un futuro una enfermedad hepática grave, ¿no? Como las que ya hemos hablado. Tiene un amplio espectro de manifestaciones, como ya les he comentado, que va desde el hígado graso, la esteatohepatitis, como sin fibrosis, inclusive el cáncer hepático. Es muy importante diagnosticar de manera precoz para modificar los factores de riesgo y para poder evitar la progresión de la enfermedad. El tratamiento actual consiste principalmente en medidas no farmacológicas, ¿ya? Basadas en dietas y en bajar de peso, reducción de carbohidratos. O sea, no hay una pastilla, no es como decir, la torvastatina me ayuda a disminuir el colesterol malo, sí, pero no es de que la torvastatina, o sea, no es de que yo tenga que usar un fármaco para disminuir el hígado graso, ¿no? Tengo que tener las medidas no farmacológicas bien claras, bajar de peso y evitar el exceso de carbohidratos. A veces uno piensa, no, es porque como mucha grasa, no, es porque come mucho carbohidrato y además come mucha grasa. No existe un tratamiento farmacológico estandarizado. Cuando digo estandarizado, ¿ya? No, cuando digo estandarizado no me refiero, perdón, a que cada paciente es único. O sea, cada paciente va a necesitar, de acuerdo a la evaluación del médico, de acuerdo a su peso, de acuerdo a sus factores de repente emocionales, de acuerdo a cómo vive, cómo es su dieta diaria, va a ser un tratamiento personalizado. O sea, no es que sea un mismo tratamiento para todos los pacientes, ¿ok? Se recomienda optimizar el manejo de todas las comorbilidades asociadas. O sea, si yo tengo un paciente diabético mal controlado y encima tiene hígado graso, es lo que tengo que hacer, decirle a ese paciente que controle bien su diabetes, o sea, que mejore la diabetes, ya sea con la dieta, ya sea tomando la metformina que se le ha dado, tomando la medicina particular que toma, o sea, como sea, tiene que controlar su diabetes. Existen estudios que han demostrado beneficio con suplementos antioxidantes, porque yo les había comentado del estrés oxidativo. Entonces, actualmente, a veces no tenemos acceso a esa información, pero a mí me gusta mucho compartir esta información porque a veces en otros ámbitos en los cuales laboro no podemos conversar de manera amplia de repente con los pacientes de este tema. Pero actualmente existen antioxidantes, suplementos llamados epigenéticos que activan la proteína NRF2. ¿Y qué cosa es el NRF2? El NRF2 es una proteína que está presente en la mayoría de nosotros en condiciones óptimas hasta los 20 años, pero a partir de los 20 años comienza a disminuir y disminuye más en aquellos pacientes que tienen hábitos de vida no saludables, ¿no? Aquellos pacientes que comienzan a engordar, aquellos pacientes que tienen estrés, aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares fuertes, van a disminuir este NRF2. ¿Y por qué es importante mantener los niveles adecuados de esta proteína? ¿Por qué? Porque ayuda a activar la producción de antioxidantes, de glutatión, la catalasa y la superóxido dismutasa, que son los tres antioxidantes más importantes de nuestro cuerpo. Activar la NRF2 de manera natural puede ayudar a prevenir y a combatir una serie de enfermedades crónicas neurodegenerativas, incluso el cáncer.
Y el hígado graso está dentro de una enfermedad crónica degenerativa, ¿no? Porque estamos viendo que pasa varios procesos hasta desarrollar el cáncer. Puedo tener de manera natural estos suplementos, estos compuestos, o sea, el NMF2 lo puedo activar de manera natural. Sí, lo puedo activar de manera natural a través de una dieta saludable, haciendo ejercicio regularmente, reduciendo el estrés, evitando la depresión, evitando la exposición a toxinas ambientales, a las gaseosas, al tabaco, a las drogas, siempre que sea posible. Pero no en todo basta. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo traigo la voz de muchos de mis pacientes que cuando yo les pregunto, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no mejora tu diabetes? ¿Por qué no te controlas, no? O sea, si estás tomando 3 metforminas, ¿por qué no mejora? ¿Y por qué? Porque como yo le digo a los pacientes, la gran mayoría piensa que solamente tomando la metformina va a controlar la diabetes. No, señores, o solo tomando la torvastatina va a bajar el colesterol. No, tenemos nosotros, el 80% va a depender de nosotros, ¿ya? Pero algunos pacientes me dicen, doctora, pero no tengo tiempo para hacer ejercicio, doctora, no puedo lidiar con los problemas de mis hijos, que me llaman a cada rato para contarme sus penas, yo soy mamá, no puedo dejar de ser madre, ¿qué más puedo hacer? Para esos pacientes, los que deseen quedarse todavía en la reunión, yo quisiera hablarles de que este NRF2, además de encontrarse en estos alimentos, brócoli, repollo, rábanos, que activan la producción de glutatión en nuestro cuerpo. A veces no lo consumimos de manera diaria porque no nos gusta, a veces no consumimos las cantidades adecuadas porque tendríamos que comernos 5 kilos de brócoli todos los días para obtener el NRF2 necesario que nos va a permitir evitar progresar a una enfermedad mayor. Entonces, hay maneras de obtener este glutatión y activar el NRF2. Consumir alimentos ricos en sulforafano son estos, ¿no? Brócoli, col de Bruselas, rábanos, que van a activar esta proteína y de tal manera que va a aumentar la cantidad de glutatión intracelular. Incorporar la cúrcuma, que habíamos hablado, ¿no? Anteriormente. Y este suplemento, del cual les voy a hablar más adelante, que es un suplemento que nos va a ayudar a activar el NRF2 de manera natural. Aumentar el consumo de té verde también es importante y practicar el ejercicio físico regularmente. Entonces, actualmente ya tenemos suplementos que activan de manera epigenética los genes positivos que me van a ayudar a prevenir, ¿no? Que me van a ayudar a prevenir desarrollar alguna enfermedad crónica degenerativa si es que mi genética es fuerte. Obviamente, aunado a todo lo demás, ¿no? De repente yo no haré ejercicio todos los días, pero algo de ejercicio tengo que hacer, ¿no? No es que tampoco tomo el suplemento y no y como una hamburguesa todos los días, no, tengo que ayudar, de repente no de manera continua, pero algo tengo que hacer. Y este suplemento, por ejemplo, tiene romero, tiene sopora japonica y tiene jengibre. Ya habíamos visto que lo podemos hacer en té, pero voy a poner el audio, voy a silenciar. Un momento. Ok. Ok, entonces, este suplemento va a tener estos componentes que son naturales, pero lo tienen con una tecnología epigenética porque ha sido desarrollado por un laboratorio, ¿no? Que tiene patente, ¿no? Desarrollado por el doctor John McCord, que ha sido premio Nobel, de tal manera de que va a tener el efecto, va a proteger contra el efecto del medio ambiente y el envejecimiento, reduce el efecto del estrés oxidativo y activa la producción de NRF2, regula la expresión genética de más de 3.000 genes, activa y desactiva múltiples puntos de control del núcleo, es decir, que va a activar los genes positivos y va a desactivar los genes negativos. Entonces es importante que ustedes lo puedan tomar en consideración. Igualmente, en la empresa Actis tenemos este suplemento que se llama Optimen, que no es más que su componente principal es la tetrahidrocurcumina. Algunos me dirán, doctora, pero yo tomo cúrcuma y está bien,
pero de repente no estás teniendo el efecto deseado. ¿Por qué? Porque la nanopartícula, que es la tetrahidrocurcumina, no está presente en ese suplemento. En cambio, el Optimen sí lo tiene, ¿no? Lo tiene porque tienen una tecnología, como les comenté, que este laboratorio ha desarrollado para que la tetrahidrocurcumina, que es el principal componente bioactivo, ¿no? Pueda tener el efecto antiinflamatorio, de tal manera que si nosotros partimos de que el hígado graso en realidad es una enfermedad mediada por estrés oxidativo, vamos tomando este suplemento, vamos a poder ayudar a tener una respuesta antiinflamatoria natural y también, de paso, en aquellos pacientes que tienen artrosis, aquellos pacientes que tienen dolores, ¿no? En las articulaciones, van a poder tener una mejoría notable. Y luego tenemos este suplemento que se llama Link, que tiene ácido butírico. Actualmente hay varios médicos que en la parte privada se están dedicando a lo que es la microbiota. Yo tengo un amigo, bueno, seguramente lo va a ver por el YouTube, tengo un amigo, lo voy a hacer su propagandita, el doctor Cristian Hidalgo, que hace microbiota, trabaja con la microbiota vaginal. Y es justo también conversando con él, y próximamente probablemente haga un Zoom con él también, eh, me hablaba de la microbiota vaginal, cómo aquellas pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición tienen una alteración de la microbiota. Lo mismo sucede en la microbiota vaginal, pero la microbiota vaginal también depende de la microbiota intestinal. Y la microbiota son todas las bacterias que están en nuestro intestino, que en vez de ser positivas, o sea, nosotros deberíamos tener bacterias adecuadas en nuestro intestino. Y esas bacterias las vamos a tener a través de la alimentación, ¿ya? Pero hay un ácido graso, que es el ácido butírico, que nos va a permitir que todas las bacterias del intestino estén reguladas y sean favorables. Actualmente se dice que el intestino es el segundo cerebro, ¿ya? Por lo tanto, aquellas personas, si se dan cuenta, ¿qué personas tienen el colon irritable? ¿O qué personas tienen la enfermedad de Crohn? Las personas que tienen, ¿no? Más estrés, aquellas personas que tienen problemas emocionales, pacientes que tienen estrés. Entonces, eso es la parte del cerebro, ¿verdad? O sea, hay una relación directa. Este suplemento lo que va a hacer es que va a ayudar, porque contiene todos estos ingredientes y va a ayudar a perder peso, va a ser un antiinflamatorio, me va a ayudar a mejorar la digestión y va a mejorar la función cerebral. Entonces se usa también en pacientes que tienen ya olvidos frecuentes, pacientes que tienen Parkinson, pacientes que tienen Alzheimer. Entonces es importante tener en consideración el ácido butírico, ¿ya? Entonces, como les comenté, estos suplementos van a reducir el estrés oxidativo y el estrés oxidativo, ¿no? Y a mí me gusta bastante trabajar como médico de familia porque día a día veo pacientes que tienen todas estas enfermedades, ¿no? Algunos me confunden y piensan en autores de medicina general, no. La medicina familiar es la especialidad que yo he hecho en la Universidad San Marcos. Es una especialidad que me ha permitido conocer al paciente, no por su diagnóstico, sino al paciente como persona, ¿no? El paciente que desarrolló la diabetes porque se le murió la mamá, ¿no? Aquel paciente que hizo catarata, ¿no? Precozmente, ¿no? Porque en Italia, esos oftalmólogas no me va a dejar mentir, pacientes que desarrollan catarata, porque si bien es cierto, tienen una predisposición genética, ¿no? Pero la desarrollan más antes o desarrollan degeneración macular. ¿Por qué? Porque han tenido un evento, ¿no? Un evento emocional fuerte o de repente han tenido mucho estrés oxidativo a través de la mala alimentación, a través del estrés de vida negativo que han llevado. Entonces, todos estos tres suplementos me van a ayudar contra estas enfermedades que son mediadas por estrés oxidativo, ¿no? El Parkinson, la cirrosis, la diabetes, la psoriasis, la fibromialgia, etcétera, la migraña, la gastritis, todo eso, ¿ok? Entonces, yo les quería compartir unos testimonios
Bueno, ahí en una de las diapositivas va a estar los enlaces, ¿ya? Pero para no prolongar, por ejemplo, acá tenemos el testimonio de una paciente que, bueno, no se nota bien, pero a ella tenía cirrosis, ¿ya? Prácticamente ella tenía el hígado graso y el riñón inflamado en septiembre del 2017. Y tomando, consumiendo así, cambiando los estilos de vida y consumiendo el activador epigenético Genomer, mejoró notablemente y en la ecografía y el hígado parecía normal. Luego tenemos acá, y este es el caso, Tania, me vas a disculpar, pero este es el caso, si no me equivoco, de un familiar tuyo que ya tenía por fibroescana, o sea, ni siquiera por ecografía, sino por este examen que yo les comenté que es un poco más avanzado. Por ejemplo, acá ya tenía un grado 6, ¿no? Tenía ya prácticamente cirrosis, ¿no? Y en junio de 2019, 6 meses después, ¿no? Ya Tania, después voy a abrir el micro para que comente este caso, y ya no tenía prácticamente nada. Tania, no sé si nos podrías comentar, por favor. Tania. Hola, Ujú. sí, sí, de hecho fue uno de los primeros casos que tuvimos, es de mi hermana. Mi hermana fue diagnosticada justamente en diciembre de cirrosis. Y cuando nosotros, pues estábamos desesperados, de hecho, uno de los motivos por los que empezamos a consumir esta tecnología epigenética fue por estos diagnósticos que se hicieron a mi hermana y a mi hermano también, a los dos les diagnosticaron cirrosis. Y lo interesante de este caso fue que no solamente mejoró, fíjense que son 6 meses de estar consumiendo la terapia epigenética, y mejoró, bajaron sus índices del FibroScan, sino que mi hermana también tiene glaucoma y mi hermana mejoró sus valores de glaucoma. Logramos retroceder por su tomografía de coherencia óptica, el OCT, y eso fue una casualidad. Nosotros no pensábamos que iba a mejorar su glaucoma, sino que lo tomó por el hígado, pues por la cirrosis, y tuvimos ese plus, y hasta el día de hoy ella está perfectamente bien. De hecho, su último control le sale que ya no tiene, está en hígado graso leve. Mm. Entonces, Me realmente imagino que tu hermana también, además de consumir el Genomex, ha estado haciendo cambios importantes en su estilo de vida, ¿verdad? bastantes. Ahora va al gimnasio, hace su dieta con una nutrióloga, se controla, trata de quitar las harinas. De repente no se puede, ¿no? Una escapadita, pero pues ya no es como Claro, todo está el tiempo, ¿no? protegido. Entonces, de cuando en cuando, de repente una escapadita, pero se cuida mucho, ¿no? Entonces ya ha cambiado sus hábitos y también trata de mejorar la calidad de sueño, dormir más temprano. Son muchas cosas que parece que no fueran importantes, pero sumadas todas influyen muchísimo para que tengamos una mejor calidad de vida. Y la piel de mi hermana está bellísima, le ha Mm. mejorado mucho, sobre todo tomando Link, le ha mejorado muchísimo la piel, que hasta las arrugas, las manchas, todo le ha mejorado. No, Realmente qué se ve bueno. muy bien. Ok, Sí. entonces vamos a continuar. Bueno, ya estamos por terminar. Ya, bueno, esos son los enlaces. Yo quería llamarles a una reflexión, ¿no? Eh, a una reflexión para que ustedes se den cuenta de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, hábitos. 1 hora leyendo me da sueño. 1 hora de ejercicio es mucho tiempo. 1 hora jugando videojuegos o estando ahí en el celular, en el Facebook, en el no sé, es muy poco tiempo, ¿no? No sé si les ha pasado. Entonces, los llamo a reflexionar de los hábitos que tenemos. La mentalidad. Esperar 1 hora para ser atendida por un médico, tanto demora, ay, estoy perdiendo tiempo, ¿no? Y eso me pasa a veces cuando un paciente entra molesto porque me he demorado mucho con el paciente anterior, ¿no? Ay, he esperado mucho, ¿no? Pero ver televisión 1 hora o una película de 1 hora y media o 1 hora y 45 es bien divertido, ¿no? No perdemos la paciencia por eso. Administración del dinero. Invertir en un buen suplemento que te dará calidad de vida, que te va a mejorar 250 soles o más, nos parece caro.
Pero gastar en una comelona familiar no saludable, en un buffet invitando a toda la familia, con la cerveza, o gastar en una fiesta donde va a comer cerveza, ¿no? Bueno, y yo tengo pacientes, ¿ah? Que ganan sueldo mínimo y toman todos los fines de semana. Entonces eso les parece barato, ¿no? Lo otro les parece caro. Pagar una consulta médica privada, 90 soles es caro. Pero irnos a la peluquería, pintarnos el pelo en un spa, que nos hagan masajes, 90 soles es barato. Entonces yo los dejo con esa reflexión para que ustedes vean que se tienen que cuidar, ¿no? Entonces, cualquier cosa, me escriben a este WhatsApp o me escriban a la persona que les ha invitado a esta ponencia. No sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Porque creo que nos hemos demorado ya hace una hora, estamos acá. Yo les agradezco su atención. Mi objetivo principal es que ustedes puedan tener información de valor. Ahora, aquellos pacientes que de repente, de manera particular, quieren descartar hígado graso, ¿no? Primero tenemos que descartar síndrome metabólico. Pueden escribir a este WhatsApp porque tenemos hasta el mes de septiembre una promoción para el descarte del síndrome metabólico. Es el primer paso para el descarte del hígado graso. No sé, Tania, si habrá alguna pregunta o algún comentario. Puras felicitaciones, amiga, por tu excelente presentación. No veo A ver, preguntas, pero a ver, a ver, espérense. hay felicitaciones, muchas felicitaciones. Realmente muy, muy buena tu presentación, muy didáctica, entendible. Te felicito, Gabriela, realmente excelente presentación. Muchas Si gracias. tienen, Y bueno, gracias ahí veo a algunos de mis familiares, les mando muchos saludos a mi tía Chelito, a mi mami, no sé si habrá entrado, bueno. Ok, les agradezco mucho y bueno, los espero en otro martes. Vamos a hablar acerca de la salud bucal en pacientes con enfermedades crónicas. Esa ponencia lo va a dar mi esposo Héctor, que él es odontólogo. Entonces espero que puedan asistir también a esa ponencia, es totalmente gratuita, ya lo vamos a estar compartiendo por las redes sociales, ¿ya? la visita. Sí. Hay una pregunta que quieren que les vuelvas a decir, ¿qué suplementos les recomiendas consumir? Ah, en general va a depender de la patología del paciente. Si es un paciente que solamente tiene hígado graso o solo tiene una enfermedad crónica, yo le recomendaría empezar con Genomet. Pero la gran mayoría de pacientes de más de 60 años tienen múltiples enfermedades. Tienen hígado graso, tienen hipotiroidismo, tienen diabetes, tienen hipertensión. Entonces lo que yo les recomendaría son los tres suplementos, ¿no? Eso es lo que les recomendaría. Aparte de todo lo que hemos hablado, obviamente, ¿no? Aparte de todo lo que hemos hablado. Ah, sí, hemos hecho un sorteo interno para los que están en el grupo de WhatsApp, Educación en Salud y Aprendiendo Temas de Salud. Son dos grupos de WhatsApp que manejo con mis pacientes, tanto de la práctica privada como los de seguro. Entonces, el día jueves vamos a anunciar a los ganadores, ¿ya? Por el WhatsApp también. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta.